Continuando con esta secuencia de temas relacionados con la guerra espiritual, siempre a la luz de la palabra, hablaré de los recursos y armas que tiene el cristiano para poder enfrentar al enemigo, tomando como base primeramente, a modo de introducción, la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí se desprenden 4 elementos. Número 1, que la lucha espiritual es solamente para los hijos de Dios. 2, consideramos que no son carnales, son armas espirituales, no físicas. 3, dice, sino poderosas en Dios. O sea, solamente Dios tiene el poder para destrucción del enemigo. Y 4, la destrucción de la fortaleza. ¿Para qué tenemos esta arma? Para destruir los planes del enemigo. 4 elementos a considerar en este texto introductorio, para lo cual, como una mejor ilustración, los separé en 3 grandes bloques. Primero, las armas espirituales que son solo para los hijos de Dios, la preparación para la destrucción de las fortalezas y las armas espirituales propiamente tal. Vamos con el número 1, las armas o instancias que debe recordar el cristiano para ir a la batalla. Primeramente vamos a Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí debemos recordar que es el Espíritu Santo el que nos otorga el poder, el que nos da el poder. Solamente es para los hijos de Dios. Otro versículo en Zacarías 4:6, lo leo, donde dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo reitera, no es con armas físicas, sino con el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y finalmente leo en Juan 16, 7, 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el Espíritu Santo nos dice que estará con nosotros para reforzarnos, para estar en los momentos difíciles. Es nuestro consolador, nuestro guía. La palabra es clara en el sentido que Él es Dios mismo. Recordemos 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Que el Espíritu Santo nos llene para poder ser instrumento en sus manos. Tenemos entonces, recordando que el Espíritu Santo solo mora en los hijos de Dios. Leo en Mateo 17:20, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En este extracto bíblico, los apóstoles no pudieron sacar un demonio de un muchacho. Y el Señor Jesús le dice en su primera parte: porque hay que tener fe, no poca fe, hay que tener fe. Entonces, el segundo elemento transversal, la fe. Primero, saber que el Espíritu Santo está con nosotros, quien es el que nos da el poder para enfrentar el día a día. Y por otro lado, la fe. Y la fe no dudando. Dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las armas espirituales que son solo para los hijos de Dios. Vamos a la segunda, la preparación para destrucción de fortaleza. Quiere decir que el cristiano se debe preparar para aquello. ¿Cómo se prepara?
Lo leo, el mismo texto que acabo de leer en Mateo 17, donde los apóstoles no pudieron expulsar al demonio, y el Señor Jesús le dijo que tenían poca fe. Leo al final, le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles que no pudieron sacar, no pudieron expulsarlo, es un género que no sale sino con oración y ayuno. Aquí tenemos las primeras armas para prepararnos antes de ir al frente de batalla. Leo en 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, el rey Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El poder de la alabanza que obra en el mundo espiritual. David tocaba el arpa y el espíritu malo se apartaba del rey Saúl. Veámoslo también en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Allí nuevamente nos ratifica la palabra el poder de la alabanza en medio de las dificultades. Y otro ejemplo lo vamos a ver en 2 Crónicas 21 y 22. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Fueron, ¿cierto?, a pelear contra el pueblo de Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el pueblo de Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los hijos de Dios cantaban alabanza a Jehová, y el ejército enemigo, con sus propias trampas, se mataron unos a otros. El poder de la alabanza. 3 elementos o armas que debemos tener presente antes de ir al frente de batalla. Y le vamos a la tercera y última, las armas espirituales que necesita el cristiano en los momentos que está haciendo liberación, en el momento mismo de la liberación. Recordemos que estos estudios son cápsulas breves para identificar algunos aspectos importantes de la guerra espiritual. No es un estudio profundo, solamente cápsulas. Es el objetivo de esta secuencia de estudios. Vamos a las armas espirituales. Número 1, la vemos en el libro de Mateo 4, 3 y 4. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos la primera arma, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Leo también en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios a nosotros nos alimenta, nos prepara, nos aumenta la fe para poder ir a enfrentar el día a día y a enfrentar al enemigo. La palabra de Dios. Algunos versículos de guerra se los dejo acá. Estos son algunos, hay mucho más versículos para ir al frente de batalla. Vamos a la segunda arma que el cristiano debe reconocer. Está en Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombrar el poderoso nombre del Señor Jesucristo hace la diferencia en el mundo de las tinieblas. En Hechos 16, 18 leo, y esto lo hacía por muchos días, ¿cierto? Una muchacha con espíritu de adivinación que gritaba mientras Pablo pasaba por ahí, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, ¿cierto? Usó el nombre del Señor Jesucristo para expulsar al demonio. Debo señalar
que no es una cosa mágica de usar el nombre, sino de haber una relación entre la persona y el momento en que se pronuncia el nombre. Hay un ejemplo en la Biblia donde se utiliza mal el nombre, lo vemos en Hechos 19, 11, 13. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo. ¿Qué pasó? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, tratando de homologar, tratando de hacer creer que con solamente pronunciar el nombre ellos podían expulsar demonios. ¿Qué sucedió? Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Interesante, usar mal el nombre del Señor Jesucristo. Debe haber una relación entre la persona que hace la liberación y el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al número 3. Lo vemos en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Tercer arma que se debe usar al momento de la liberación: por un lado la palabra de Dios, por otro lado en el nombre del Señor Jesucristo, y tercero la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder enorme en las tinieblas. Recordemos la escritura en el caso de la Biblia en Génesis, cuando Caín mató a Abel y después Dios le pregunta a Caín por su hermano y él dice que no sabía, mintiendo. Dios le dice: bueno, la sangre de tu hermano clama a mí. También recordemos cuando el pueblo judío no debía salir de Egipto, no lo querían dejar ir, el faraón. Entonces debían sacrificar un animal, colocar su sangre en los postes, el dintel, y en la noche, ¿cierto?, Jehová mató a los primogénitos, menos a los que tenían la sangre en las puertas del pueblo de Dios. Y eso se traspasa al mundo de la hechicería, al mundo del satanismo. Ellos saben la importancia de la sangre, pero la utilizan sacrificando animales, haciendo rituales, haciendo pactos con sangre. En el mundo espiritual, el pronunciar la sangre de Cristo tiene un poder disipador tremendo. La sangre tiene un poder en el mundo de las tinieblas y el enemigo lo sabe. También la sangre tiene otra característica, por supuesto. La vemos en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es aquella que limpia los pecados, nuestros pecados. Vamos a la cuarta arma que nos señala la Biblia para enfrentar al enemigo. La vemos en Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles. Los ángeles tienen varias funciones. Aquí el texto nos dice que te guarden en todos tus caminos, que te protejan, que te guarden en tus caminos. Otro texto de los ángeles lo vemos en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recordemos cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, uno de los que estaba con él sacó una espada y cortó la oreja de un siervo de un sacerdote. Entonces el Señor Jesucristo le dice: guarda tu espada, y si yo quisiera, mi Padre mandaría 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. Recordemos en Apocalipsis cuando Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Los ángeles son parte del ejército de Dios. Son ángeles poderosos que combaten en el mundo de las tinieblas. Leo también en Hechos 5, 18 y 19. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: bueno, aquí vemos nuevamente
que los ángeles están a favor de los hijos de Dios, están luchando por los hijos de Dios. Y la última arma que tenemos, la vamos a ver en Proverbios 18:21. Leo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9 y 10. Si confesares con tu boca, con la boca se confiesa para salvación. No solamente es creer, sino hablar. Recordemos también en Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí se liga la importancia de lo que nosotros atamos acá en la tierra, tiene una vinculación con el cielo. El mundo está unido, el mundo físico con el mundo espiritual. Es ahí la importancia de las palabras adecuadas al momento de hacer liberación. Los espíritus se deben atar y expulsar al abismo. Y claramente la palabra nos dice que lo que nosotros atamos también es atado en los cielos. Y lo que desatamos también es desatado en los cielos. En resumen, la guerra espiritual es solo para los hijos de Dios, donde el Espíritu Santo que mora en uno es el que nos da el poder y es finalmente el que convence al no creyente, es el que convence al también inclusive al cristiano si está en pecado, es el Espíritu Santo. Y por ende el segundo elemento, la fe, que es transversal en todo el proceso. Solamente estas dos instancias, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo que está con nosotros, es la base para poder partir en esta lucha espiritual. Segundo elemento a considerar: la preparación para la destrucción de fortaleza tiene que ser con mucha oración, ayuno. Existen en la Biblia muchos ejemplos de ayuno. Moisés, Daniel, Esther, el pueblo judío, y la alabanza a Dios. No olvidar de la alabanza. Cuidado con lo que escuchamos, con las alabanzas. Las alabanzas tienen un poder tremendo para disipar a los demonios. Y finalmente, las armas que se ocupan al momento de la liberación, tenemos que siempre deben ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Utilizar siempre todo en el nombre del Señor Jesucristo. Los ángeles, que son aquellos que nos protegen, nos ayudan, están en nosotros, el que acampa alrededor de nosotros. Y finalmente la importancia de pronunciar las palabras correctas. Lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Son elementos esenciales para preparar al cristiano y para ir a la batalla. Herramientas, instancias, armas que nos entrega la palabra de Dios. En conclusión, primero, para que las armas espirituales tengan efectividad, primeramente debemos tener una comunión estrecha con Dios. Y segundo, los recursos señalados en este estudio que están en la Biblia son poderosos solamente en Dios. No es para nuestra vanagloria. Solamente son poderosos en Dios. Y termino. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. 2 Timoteo 3:5.